Es fantástico cómo una cantidad de nombres desde del año 1954 comenzaron a hacer operaciones para la CIA y fueron poco a poco avanzando hasta lo que hoy es la CIA y es el gran espectro de todas las organizaciones de inteligencia en Estados Unidos. Pero en el 54 con Guatemala, cuando le dan el golpe de Estado al presidente Arbenz, por primera vez la CIA, los Estados Unidos, hacen tres cosas al mismo tiempo: operaciones paramilitares, operaciones de guerra psicológica y operaciones de propaganda. Y con eso le dan el golpe de Estado perfecto al presidente Arbenz. En ese momento la imagen de la CIA sube, porque fue un golpe perfecto, fue un golpe perfecto. Cuando se da la Revolución Cubana, lo primero que se plantea es de que hay que acabar con esta revolución, sea como sea, y traen el proyecto que había servido en Guatemala a aplicarlo al caso cubano. Kennedy con su hermano Robert comienzan a planificar todo y con lo de la CIA para atacar y cortarle la cabeza a la Revolución Cubana, hasta apoyándose con la mafia italo-norteamericana. Pero ¿qué pasa? Viene la Bahía de Cochinos, que ahora en abril se cumplen 50 años, que fue la primera derrota militar que ha tenido Estados Unidos en su historia, y eso fracasa. Kennedy le da una furia tan tremenda que cortó la dirección de la CIA. Y mientras cortó la primera cabeza y la segunda, le dio un poder tremendo a la CIA. Es cuando la CIA comienza realmente a tener poder en Estados Unidos, digámosle que por culpa de la Revolución Cubana. Y le da un poder inmenso a la CIA, inmenso. Y pone casi a su hermano casi que a dirigir a la CIA. Cambió toda la estructura de seguridad en América Latina, porque los ejércitos latinoamericanos estaban preparados para recibir el ataque externo de la Unión Soviética. Cuando se da la Revolución Cubana se dan cuenta que el enemigo estaba adentro, que el enemigo no tenía que venir de afuera, que el enemigo estaba adentro, el enemigo interno. Entonces Kennedy con su hermano cambian la estructura de la seguridad en América Latina para comenzar a acabar con el enemigo interno, y nace la doctrina de la seguridad nacional y comienzan a haber una cantidad de dictaduras en cantidad. Fue durante el gobierno de Kennedy, a pesar de lo poco que duró, que se instauraron las torturas, las desapariciones y las dictaduras en América Latina. Lo que hace Kennedy es dejar a Cuba un poco tranquila, y sus fuerzas, sobre todo como ya habían especializado a tantos cubanos contrarrevolucionarios, sobre todo como paramilitares y expertos en explosivos y en contrainsurgencia, los comenzaron a lanzar a muchas partes del mundo, en el Congo, en Angola, pero sobre todo se encontró toda esta gente en Vietnam. Ahí se encontraron los operativos, la gente de los operarios, los que hacían las operaciones de mano, con la parte política. Y aparece gente como John Dimitri Negroponte, desde ese tiempo, y una cantidad de personajes que han durado hasta hace muy poquitico en la vida política activa de los Estados Unidos, sea como políticos, sea como operarios de la CIA. La CIA recoge de Francia, del ejército francés que estaba metido en Vietnam, algo que después de eso lo supieron manejar muy bien, es cómo financiar las operaciones paramilitares. Porque al Senado no se le podía ir a decir, mire, necesitamos hacer estas operaciones de guerra sucia, vamos a matar a 50.000 personas y necesitamos dinero para eso. El Senado no lo iba a aceptar. Entonces tenía que conseguirse dinero por debajo, y lo consiguieron con el tráfico de heroína. La CIA traficó cualquier cantidad de heroína, y de ahí nació la gran mafia en Marsella. En todo caso, Estados Unidos perdió en Vietnam. De ahí enviaron a esta gente para muchas partes, y luego viene el mayor logro que tuvo este grupo, que fue en Bolivia, cuando mandan a algunos de ellos allá, capturan y asesinan al Che Guevara. Ese grupo fue el que lo hizo. En Chile compraron hasta la madre, y con la operación psicológica y propagandística que hicieron en Chile fue fabulosa. Al enemigo hay que reconocerle los méritos, y lo que hicieron en Chile a nivel propagandístico fue sensacional. Fue sensacional. Y lo más sensacional y vergonzoso fue cómo compraron a la izquierda. Toda esta gente que venía desde Guatemala el 54 hasta lo de Chile, es la misma gente, con los mismos recursos y la misma forma de actuar. Luego, como un ejemplo concreto, fue
en Nicaragua, cuando la revolución sandinista gana en Nicaragua en 1979. Y Ronald Reagan lo declaró su enemigo número 1 de seguridad nacional. Y le metió todo para acabar con esta revolución. ¿Por qué la metió para acabar con esta revolución? Porque si hay algo que le tiene miedo a los Estados Unidos y los países europeos poderosos, es al mal ejemplo. Y Nicaragua se volvió un mal ejemplo. Porque con todos sus errores, Nicaragua, los sandinistas distribuyeron la tierra, comenzaron a dar educación y salud. Entonces, si Nicaragua, un país tan pobre, lo podía hacer, ¿por qué no los salvadoreños, que ya tenían su guerrilla? ¿Por qué no los guatemaltecos, que ya tenían su guerrilla? Y los hondureños, y bueno, y todos los demás países. Eso era un mal ejemplo, y ese mal ejemplo había que acabarlo. Lo que pasó fue que el Senado recortó las ayudas para la contra. Dijeron que únicamente podían ayudar a la contra, a ese aparato paramilitar, para cuestiones humanitarias. En ese tiempo, comenzando los 80, habían algunos mafiositos en Colombia, algunos mafiositos. La CIA viene y les propone que le entreguen cocaína. La CIA la llevaba a El Salvador y a Honduras, y de ahí la metían a los aeropuertos militares en Estados Unidos, donde la contra, los nicaragüenses y los colombianos la recogían, la vendían en las calles, el dinero volvía a las manos del aparato de la CIA para comprar armas para la contra nicaragüense. ¿Qué ganaban los colombianos? Que la CIA les permitía corredores de seguridad para que ellos entraran su propia droga. La CIA fue responsable de haber hecho de unos mafiositos en Colombia los carteles y poderosos mafiosos que se volvieron. El paramilitarismo en Colombia es el centro de la contrainsurgencia y es el centro del terrorismo de Estado. Nació desde los años 60, poco a poco, alimentado y formado por los Estados Unidos, con el presidente Kennedy. Colombia tiene, yo no sé por qué, pero tiene algunos méritos, entre comillas. Por ejemplo, tuvo la primera escuela contrainsurgente antes de la Revolución Cubana. En el 57 se formó la primera escuela llamada la Escuela de Lanceros. Hoy la primera escuela contrainsurgente que hay en Colombia, donde está totalmente copada por el ejército norteamericano. En el 57. Fueron el primer país donde fueron asesores norteamericanos. Y fue el primer país a donde fueron militares latinoamericanos a prepararse. Antes que la Escuela de las Américas en Panamá. La Escuela de las Américas fue en el 61, 62. En Colombia el paramilitarismo se comenzó a financiar como se financió la contra y como se financiaron en Vietnam, la contrarrevolución en Vietnam, con dinero del narcotráfico. Los paramilitares desde hace por lo menos 15 años, están financiados totalmente por el narcotráfico, para la guerra sucia.